Saludos a todos y a todas. Mi nombre es Laura Artavia Tijerino y la siguiente presentación corresponde al curso de Manejo de Vida Silvestre de licenciatura de la carrera de Manejo de Recursos Naturales, a cargo de la profesora Adriana Rebolledo. Le cedo la palabra a mi compañera Karina. Buenas noches a todas y a todos. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy consiste en el papel de las categorías y criterios de la lista roja de UICN en el manejo y conservación de la vida silvestre. Ahora bien, ¿cuál es el origen de la lista roja de la UICN? Bueno, esta fue fundada en el año 1964 y fue elaborada por funcionarios de la Comisión de Supervivencia de Especies y el Programa sobre las Especies. Esta se diseñó con criterios de alcance global ante el riesgo de extinción de especies en el mundo. Ahora, ¿qué es la lista roja de la UICN? Bueno, este es un indicador crítico de la salud de la biodiversidad a nivel global. Provee información sobre la distribución, tamaño poblacional, hábitat, ecología, uso, amenazas y acciones de conservación para cada una de las especies. Además, la utilizan instituciones gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, instituciones educativas y sector privado. Esta iniciativa involucra el Programa Global de Especies de la UICN, la Comisión para la Sobrevivencia de las Especies de UICN, junto con otras organizaciones y redes que se encargan de recopilar la información sobre las especies para hacer la lista, la cual evalúa tanto especies recién conocidas como algunas ya existentes dentro de las evaluaciones. Actualmente se manejan datos de 147.500 especies. Esta lista se estructura bajo 9 categorías que están diseñadas para hacer un sistema fácil de clasificación de especies con alto riesgo de extinción global. Vamos a revisarlas una a una. Tenemos la categoría no evaluado o NE, se refiere a un taxón que no ha sido evaluado según los criterios de la lista, por lo que no están publicados en esta. Después tenemos datos insuficientes o DD. Se encuentran en esta categoría taxones de los cuales no se poseen datos sobre la abundancia y o la distribución de una especie para hacer una evaluación directa o indirecta de su riesgo de extinción. Luego tenemos preocupación menor o LC. Un taxón se considera LC cuando una vez evaluado no cumple con ninguno de los criterios que definen las categorías casi amenazado, vulnerable, en peligro o en peligro crítico. En la categoría casi amenazado se encuentran los taxones que una vez evaluados no satisfacen los criterios para ser vulnerable, en peligro o en peligro crítico. Sin embargo, sí tienen cierta posibilidad de satisfacer dichos criterios en un futuro cercano. La categoría vulnerable o VU clasifica taxones cuando la evidencia indica que cumple con alguno de los criterios para VU, por lo que se considera que enfrenta un riesgo de extinción en estado silvestre. La categoría en peligro o EN es para taxones que cumplen con alguno de los criterios para EN, por lo que se considera que están enfrentando un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre. Después tenemos la categoría peligro crítico o CR, donde se incluyen taxones que cumplen con alguno de los criterios establecidos para esta categoría, lo que le confiere un riesgo de extinción extremadamente alto en estado silvestre. Para los extintos en estado silvestre o EW, un taxón se caracteriza de esta manera cuando únicamente sobrevive en cultivo, cautividad o como población naturalizada fuera de su distribución original. Esto una vez realizada una prospección exhaustiva donde no se detecta ningún individuo. Ahí es cuando se puede considerar EW. Finalmente, en la categoría extinto o EX, se consideran taxones cuando se confirma con ninguna duda razonable que el último individuo existente ha muerto. De igual manera, esto tras prospecciones exhaustivas donde se han revisado sus diferentes hábitats y en periodos de tiempo de acuerdo con su ciclo de vida para confirmar esto.
Ahora bien, en la siguiente imagen tenemos un ejemplo de datos científicos que nos provee la lista roja, em, donde podemos observar varios taxones junto con las proporciones de especies existentes y evaluadas que se encuentran dentro de cada categoría, esto excluyendo a los extintos. Ahora le doy el paso a mi compañera Laura para que continúe comentándonos un poco sobre esta lista roja. Muchas gracias, Karina. El siguiente punto. ¿Cuáles son los aportes de la lista roja de la OICN a la sociedad? Pues bueno, se comenta que diferentes sectores han podido tomar decisiones gracias a que, uno, la lista roja es un indicador del estado de la biodiversidad de los países. Dos, aporta datos relevantes que pueden influenciar en las acciones nacionales e internacionales. Es decir, pueden llegar desde la legislación ambiental de cada país hasta acuerdos multilaterales. Tres, sirve como una herramienta para la planificación de la conservación. Cuatro, sirve como base para las evaluaciones de impacto ambiental y posibles planes de ordenamiento territorial en diferentes gobiernos. A continuación, tenemos ejemplos. En este primer punto son ejemplos a nivel internacional que utilizan de base la lista roja de la OICN. La primera, Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, conocido como CITES. Pues bueno, esto se lleva a cabo en 1973 y el acuerdo como tal tiene el fin de velar por el bienestar del comercio internacional de animales y plantas silvestres. Pues bueno, esto nace a raíz de o en relación con una reunión de la OICN en 1963. ¿Y cuál es el acuerdo? Pues bueno, es que la protección de las especies, según su comercio internacional y grado de protección, pueda verse resguardado por parte de todos los países o las partes como se conocen este tipo de acuerdo. ¿Cómo lo realizan? Pues bueno, por medio de los apéndices 1, 2 y 3. A saber, el apéndice 1 incluye a todas las especies en peligro de extinción que pueden verse afectadas por el comercio. El apéndice 2 son las especies que actualmente no corren peligro, pero que eventualmente se pueden ver comprometidas si este comercio no es regulado en cada uno de sus países. Y finalmente, el apéndice 3 se incluyen especies que se encuentran protegidas por las partes y por sus respectivos reglamentos internos gubernamentales. Tenemos el punto número 2 que trata del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Se conoce como el Instrumento Internacional para la Conservación de la Diversidad Biológica, fíjense ecosistemas, especies, recursos genéticos, entre otros. Pues bueno, la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica ayuda a los gobiernos a aplicar el CDP y a verificar sus programas de trabajo para verificar que realmente están logrando estos objetivos. El desarrollo de este convenio requiere de la consulta constante de la lista roja, dado los objetivos y alcances propuestos, como por ejemplo el artículo 8 y el artículo 9, que promueven la conservación y recuperación de especies ex situ e in situ en los diferentes ecosistemas y sus especies. Por último, tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente el Objetivo 15, el cual menciona lo siguiente: promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica. Es decir, los datos de la lista roja sirven en la base de la definición de indicadores para medir el progreso y el cumplimiento de este objetivo. Y ahora con nuestro país, ¿qué ejemplos tenemos a nivel nacional? Pues bueno, una de las más importantes es la Ley de Conservación de Vida Silvestre en Costa Rica, conocida como la Ley número 7317. Está basado en categorías. Esto tras el acuerdo y ratificación de CITES, que también está basado en lo que es la lista roja. Tenemos las categorías que son especies en vías o en peligro de extinción y especies con poblaciones reducidas. Estas categorías velan por el estado de conservación de cada una de esas especies en nuestro país, a saber, especies de fauna con poblaciones reducidas o amenazadas, especies de fauna en peligro de extinción. También tenemos especies de flora con poblaciones reducidas y finalmente especies de flora con poblaciones en peligro de extinción. Como punto número 2, tenemos la lista oficial de especies en peligro de extinción. ¿Cómo resultó esto? ¿Cómo se genera ese tipo de listado? Pues bueno, basados en la Ley de Conservación de Vida Silvestre, con la ratificación del CITES y la necesidad en ese momento a nivel nacional, el Consejo Nacional de Áreas de Conservación presenta esta resolución, en donde, dada la reducción de biodiversidad en el país, se da la resolución y se establece la lista oficial de especies en peligro de extinción en Costa Rica.
con poblaciones reducidas y amenazadas. ¿Esto para qué? Pues bueno, para promover acciones de conservación de fauna y flora. Finalmente, tenemos la Estrategia Nacional de Biodiversidad 2016-2025, basado en la Política Nacional de Biodiversidad. Eh, Esta política trabaja en 4 ejes de trabajo y el que está en más relación con este punto es el eje número 1, que resalta la importancia y la necesidad del monitoreo frecuente de las especies en peligro para su respectivo seguimiento. Y esto basado también en la meta número 5, que trata de especies amenazadas. El fin de esta meta consiste en actualizar el listado de la biodiversidad en al menos cada 2 años. ¿Cuáles son los retos y las metas actuales de su implementación en la conservación de vida silvestre? Pues bueno, con respecto a los retos, hay que disminuir algunos sesgos actuales en ciertos grupos de especies, ya que los datos están sesgados hacia ecosistemas terrestres y a veces en la parte boscosa, particularmente en la parte boscosa. Los sesgos también se encuentran en la parte de plantas, invertebrados y hongos, especies de agua dulce y marina. Como punto número 2, tenemos que hay un reto, proporcionar un estimado general de especies amenazadas en el mundo por medio del incremento de especies evaluadas en todos los grupos taxonómicos, ya que las evaluaciones de riesgo de extinción de las especies descritas en el mundo han sido completadas para al menos 7%. ¿Cuáles serían estas metas? Pues bueno, incrementar ese número, incrementar el número de especies evaluadas en al menos 160.000 especies para hacer de esta herramienta un barómetro de vida más completo y pues bueno, cumplir con el plan estratégico para la lista roja en el periodo 2017-2020 y dado para trabajar en los vacíos de información actuales. ¿Cuáles son nuestras conclusiones? Pues bueno, la lista roja sin duda ha servido de guía para comprender la situación de riesgo de las especies a nivel global. Es un parámetro estadístico científico para el conocimiento de los países y la población en general. A nivel mundial, esta lista ha promovido la unificación de esfuerzos por parte de diferentes países del mundo con el fin de regular las posibles acciones que están influyendo en el riesgo en la pérdida de estas especies. Fíjense en acuerdos, convenios, políticas, leyes, reformas, entre otros. Y actualmente, a pesar de algunos vacíos de información en los que continúan trabajando, esta lista constituye un referente para diferentes acciones y esfuerzos de conservación. Esto gracias a la gran cantidad de datos de especies a nivel global que poseen y que son un sistema de clasificación fácil de comprender y de aplicar. De momento, esta sería nuestra presentación. Les agradecemos mucho su atención.